¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y bienvenidos a Quilca Podcast. Hoy tenemos una entrevista realmente muy interesante. Interesante y además porque nos va a permitir volvernos a reencontrar con un gran amigo, un compañero sanmarquino, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir muchas anécdotas. Tenemos hoy día en el set al doctor Dino León Fernández. ¿Cómo estás, Dino? Muy agradecido y muy contento de verte, Santiago. Muchas gracias por la invitación. No, a ti más bien por aceptar esta gentil invitación. Sabemos que estamos atravesando un contexto muy complicado, pero realmente agradecemos que hayas podido venir al set y además conocer nuestras instalaciones y seguramente va a ser una entrevista muy entretenida. Para nuestros seguidores, mencionarles que el doctor Dino León Fernández es historiador de las aulas de San Marcos, es doctor en historia, tiene una formación en San Marcos, pero también es docente investigador, es decir, también dicta clases en esta casa de estudios, ha realizado una serie de ponencias, actividades académicas aquí en el Perú y en el extranjero, es coordinador del grupo de investigaciones de estudios coloniales del Vicerrectorado de la Universidad de San Marcos, además es fundador, director, corrector, impresor de la revista Ucupacha, ¿no? Una revista que en su época dio mucho que hablar y hasta ahora todavía sigue vigente. Ya conversaremos con él de eso y otras cosas. ¿En qué momento, Dino, tú te conviertes en un especialista en siglo XVI y XVII? Cuando revisamos tus publicaciones vemos pues la historia de las instituciones, del protector de indios, del encomendero, de las doctrinas, y es un tema muy interesante, pero que no todos se han abocado por las dificultades en el acceso a las fuentes, por el manejo paleográfico. ¿Cuándo finalmente decides, este es el tema que yo quiero investigar? Porque no has tampoco salido de ahí, porque realmente conoces mucha información. ¿Cómo decides abordar ese tema? Bueno, ese es un aspecto muy interesante. Cuando yo ingreso a la Universidad de San Marcos en el año 96, bueno, un estudiante todavía no define muy bien su especialidad, ¿no? Pero bueno, hay una suerte que te va gustando pues ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo el mundo andino. Aparte también que uno admira mucho al doctor Valdemar, entonces también uno podía también girar en torno a esos temas, ¿no? Pero bueno, poco a poco, revisando bibliografía, revisando mucho archivo, sobre todo mucho archivo, hay que ensuciarse las manos, que la piel se pele por los hongos del siglo XVI. Entonces uno va viendo también documentaciones en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Arzobispal de Lima, en la Biblioteca Nacional del Perú, en la sala de investigaciones. Y revisando mucha documentación, uno se va dando cuenta de que el tema, por ejemplo, sobre temas de iglesia, es un tema todavía muy poco estudiado, sobre todo por profesionales. Hay muchos trabajos de laicos, de sacerdotes, pero en el aspecto de la historia, de como profesión, hay poco, ¿no? Entonces, por esa razón es que me he dedicado mucho al estudio sobre el tema de la evangelización. Entonces, hemos sacado, por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue sobre el proceso de evangelización en Cañete. La tesis de maestría también fue sobre Canta, también casi similar al mismo. Y de doctoral también fue sobre el tema de yauyos. Todo eso en el aspecto del proceso de evangelización, ¿no? Ahí vemos temas sobre extirpación de las idolatrías, visitas pastorales, los métodos de evangelización, cómo se han dado pues para el siglo, no solamente el XVI, sino también el siglo XVII. Y me doy cuenta que las otras doctrinas que existen en todo lo que es el Arzobispado de Lima faltan hacer trabajos. Entonces, es muchísima la documentación en el Archivo Arzobispal de Lima. Y eso también es un proyecto que uno tiene de larga duración, ¿no? Entonces, por esa razón me he dedicado mucho a estos aspectos, a estos temas. Cuando conversábamos hace poco con otro investigador, nos mencionaba pues que estudiar el siglo XVI, que es el momento en donde se va desarrollando y cimentando la estructura colonial,
significa entender también, ¿no? Los posteriores acontecimientos aquí en el virreinato peruano. Y este interés justamente se marcaba a partir del desenvolvimiento que tiene la Iglesia como una institución que va a ser hasta el día de hoy muy importante. Y en un artículo te leíamos y mencionabas que existen todavía restricciones para poder acceder a las fuentes de la Iglesia Católica. ¿Esto ha cambiado? Es un artículo de hace 14, 13 años más o menos. ¿Esto ha cambiado en estos años o todavía hay ese celo, esa restricción? Sin duda, por ejemplo, cuando estaba haciendo una investigación sobre el proceso de la emancipación peruana, pero, o sea, la participación de la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica en este proceso, en esta encrucijada de la emancipación peruana, sin duda todavía hay ciertas restricciones. Por ejemplo, no sabemos nada, por ejemplo, de en este proceso cómo se comportaron, por ejemplo, las religiosas, ¿no? No conocemos mucho. También de otras órdenes religiosas, ¿no? Entonces, todavía está restringido, no en el sentido de que no quiero que tú veas mi documento, ¿no? Sino que falta un proyecto ahí de catalogar información, documentos, ¿no? Yo, por ejemplo, que he visitado el archivo, por ejemplo, el archivo arzobispal de Huamanga, ¿no? Para ver también documentos, ¿no? Entonces todavía están en un proceso de catalogación y eso también depende también de la cabeza, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Vamos a organizar, vamos a catalogar todo y esto lo vamos a poner a disposición. Pero sin duda todavía en el aspecto de la iglesia todavía hay mucho por resolver, ¿no? Sabemos que el archivo arzobispal de Lima tenemos documentación que ya está catalogada, pero de las otras órdenes religiosas que ha tenido el Perú y que tiene todavía hasta el día de hoy, eso todavía falta, ¿no? Melesio, por ejemplo, está haciendo un catálogo del archivo de los dominicos, que ese es muy importante. El archivo franciscano también que está en el centro de Lima también ha pasado por un proceso de catalogación, pero se ha detenido y no hay un catálogo publicado todavía hasta el día de hoy. Entonces, hay todavía ciertas restricciones para nosotros que somos investigadores. No, nosotros no queremos hablar mal de la institución, al contrario, queremos sacar una parte de la historia, porque es también parte de la historia peruana, ¿no? Entonces, es importantísimo también saber el tema de la iglesia peruana, ¿no? La iglesia católica. Si uno quiere describirte académicamente, podríamos decir dos cosas, ¿no? Que eres un historiador que tiene el grado de doctor, de pronto no sé si de menor edad, pero al menos uno de los de menor edad, y eso realmente es interesante. Y en segundo lugar, que eres discípulo de Valdemar Espinosa. En esta cercanía, en esta amistad que tienes con el maestro Valdemar, ¿qué técnicas, qué secretos, qué te ha compartido él? Porque es lo que finalmente hace un maestro, ¿no? Hay quienes han tenido como referentes a Mati Corena, al profesor Macera, al mismo Carlos Lazo, y cuando conversamos y los entrevistamos siempre nos cuentan una serie de anécdotas que finalmente están solamente en el recuerdo, en la memoria y en el corazón. En el caso de Valdemar, ¿qué podrías tú contarnos acerca de esta amistad que tienes con él? Bueno, ahí tengo muchas anécdotas con el doctor Valdemar. Es un profesor que yo aprecio mucho, que admiro, y creo que muchos estudiantes de la universidad admiran bastante al doctor Valdemar. Yo conocí al doctor Valdemar en el año 97 y como te decía, en el colegio ya lo conocía por el asunto de sus libros, porque ya tenía el libro Los Incas, había leído mucho ese libro. Y ya lo conocí. Cuando yo ingresé a San Marcos y lo conocí pues en persona, para mí ha sido una alegría. Todo estudiante siempre busca, dentro de todos los historiadores, pues referentes, ¿no? No solamente Valdemar, el profesor Carlos Lazo. Entonces hay muchos profesores en la universidad que uno va admirando, ¿no? Pero a lo largo de la amistad que tengo con el doctor, hemos viajado inclusive a comprar libros, nos hemos ido a comprar libros inclusive a La Paz, solamente a comprar libros. Eso también es un asunto también que yo comparto con él en el tema de los libros, ¿no? Yo siempre,
siempre estamos tratando de comprar libros, bueno, lo que nos alcance, ¿no? Siempre estamos estar al día también en las publicaciones. Si no tienes eso, pues la podemos sacar fotocopia. También hemos ido a Cajamarca a hacer investigaciones sobre el tema de Cajamarca. Entonces, lo que yo rescato mucho del doctor es su humildad. Por más que sea un doctor muy conocido, siempre es una persona muy humilde. Se porta con las personas de arriba, con los de abajo, de la misma forma. Y eso es muy rescatable y eso también es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Otra cosa también que siempre se rescata del doctor es que el doctor es muy disciplinado, es muy disciplinado. Entonces, es algo, por ejemplo, que a veces a mí te me pasa, ¿no? Estás en tu biblioteca y estás leyendo y estás leyendo y ya son 1 de la tarde, 2 de la tarde, entonces te llaman a almorzar, a comer, entonces tú sigues ahí. Y el doctor también tiene eso, y yo creo que también muchos de los historiadores también tenemos ese tipo de comportamiento, ¿no? Somos Entonces, incomprendidos en sí, realidad. entonces el doctor es así, ¿no? Yo que a veces cuando lo llamaba a su casa, me decían, yo sé pues en qué momento está el doctor en su biblioteca y en qué momento está un poco para conversar, ¿no? Entonces, si usted lo llama a las 4 no te va a atender porque está leyendo, ¿no? Pero si es a partir de las 7 8 ya el doctor está pues cerca y puedes conversar, ¿no? Y eso también a uno le pasa, eso también a uno le pasa, entonces son cosas que uno va rescatando, va compartiendo cosas, ¿no? Que también a ti te gusta, te apasiona, te llama mucho la atención. Entonces ver a un maestro también que hace también las mismas cosas que uno, entonces ahí hay un asunto que uno encuentra pues ciertos puntos de amistad, ciertos puntos de admiración, ¿no? Entonces yo al doctor Valdemar siempre lo tengo un tremendo aprecio, un cariño, y bueno, pues esperemos que el doctor también tenga las mismas referencias sobre mí, ¿no? No, seguro que sí. Cuando uno va, he tenido la oportunidad de ir con varios amigos a su casa a comprarle libros, porque él, de alguna otra manera los promociona en alguna librería, pero también tiene porque él decía, ¿no? A mí me pagan en libros, decía, ¿no? Entonces tengo que vender los libros. Entonces íbamos a comprarle. Y siempre las veces que hemos ido, siempre nos ha recibido, nunca nos ha dicho, vengan otro día, estoy ocupado, ni nada por el estilo. Y incluso cuando no hemos ido a comprarle libros, solamente para visitarlo, saludarlo, también nos abría la puerta de su casa, ¿no? Incluso recuerdo mucho a su esposa, ¿no? Que era muy gentil, que nos trataba, nos decía, pues ustedes han sido alumnos de Valdemar, así que pasen, por favor. No sé, nos trataba, pero en realidad con una familiaridad que nosotros nos quedábamos sorprendidos. Decía, pero nunca hemos tratado con la señora, nunca la hemos conocido y nos recibe tan cordialmente. La verdad que nos deja una muy grata impresión. Y bueno, en el caso de Valdemar, me imagino que tienes varias anécdotas con él, ¿no? En la facultad. Yo tengo una que me sirvió de lección cuando normalmente él dictaba en el integrado, cerraba la puerta a las 8 en punto. Él no daba ni unos segundos adicionales de tolerancia, ¿no? Y entonces, en un momento, yo creo que era un viernes, me acuerdo, estaba ahí en pleno pasadizo de la facultad corriendo, porque ya estaba casi sobre la hora, y en eso veo en el segundo piso, en el auditorio donde era el integrado, a Valdemar darse la vuelta, girar y escuchar a lo lejos cómo la puerta se cerraba. Pero yo decía, pero si él me vio que estoy corriendo. Y claro, esto de aquí en su momento generó un poco de pronto no sé, pues de insatisfacción, de cólera, pero también nos sirvió, ¿no? Porque dije, oye, el horario es el horario, entonces no hay que llegar tarde. Tú, que lo has disfrutado, ¿alguna anécdota que sea digna como para recordar si finalmente o reírse o llevarla en la memoria? Oh, el doctor siempre en la primera clase nos decía las reglas del curso, ¿no? Entonces la hora de entrada, la hora de salida, siempre, a veces también había un pequeño receso y uno podía alimentarse en ese receso, ¿no? Y si el doctor, por ejemplo, te veía comiendo chifles, otra cosa, te decía, señor alumno, coma usted plátano. El plátano es bueno para el cerebro, decía. Y bueno, y no le gustaba, por ejemplo, en las clases que coman.
La Tenía gente, un oído etísico, sí, escuchaba el masticar de eso y giraba así como su cabeza como el exorcista sí, y sí, sí. identificaba quién estaba a lo lejos y decía, Sí, es cierto. Y el doctor siempre decía que no coma en su clase. Y si escuchaba algunas murmuraciones y que estaban a lo lejos y el doctor lo escuchaba y decía, señor alumno, usted retírese, está perturbando el salón, ¿no? Esas cosas, ¿no? Esas anécdotas que el doctor siempre en clase, pero cuando el doctor hacía sus sesiones, ¿no? Hablaba, por ejemplo, sobre los incas, algo que llamaba mucho la atención, contaba mitos, entonces todos nosotros estábamos pues atentos, ¿no? Parece que el profesor este, tanto se emocionaba, ¿no? En el tema de la transmisión de las clases, entonces ese tipo de emoción también a uno le pasaba. Y eso a mí realmente no, disculpe, pero no he sentido mucho con otros maestros. O sea, yo sé que hay profesores que son buenos investigadores, pero para hacer llegar al estudiante también eso es bien difícil, ¿ah? Eso a mí seguramente también me pasará en el aula, miran que seré un profesor aburrido, pero es eso, o sea, vemos también nuestras carencias en el tema de cómo llegar al alumno, cómo dar como esa idea, ¿no? Pero el doctor tenía era único, o sea, cada vez que siempre explicaba, yo me quedaba ahí, o sea, pensando, me transportaba en el tiempo y eso es bueno, ¿ah? sí, no todos lo logran. Además, yo me recuerdo, y ahora de pronto con el avance de la tecnología, un audiolibro, yo lo podría comparar al profesor Valdemar, porque era escucharlo en una narrativa casi como si estuviese en medio, teniendo a Pizarro por un lado, a Atahualpa por el otro, y al costado el séquito de los soldados españoles, y él narraba, como decía, ¿no? Y había un aire, un viento que corría, ¿no? Y el caballo relinchaba, y entonces uno como diciendo, Sí. wow, esta es una cosa pero impresionante. Claro que algunos de pronto consideraban también, y esa es parte de una crítica historiográfica, que exageraba en algunos detalles, pero es parte de una metodología en un curso integrado que tenías cerca de 100 personas en un auditorio, 2 veces por semana, 2 horas de clase. Entonces tenías que tener una metodología, una estrategia para poder tener cautivo a los estudiantes, ¿no? Y ahora que tú haces referencia justamente con el libro de los Incas, yo recuerdo una anécdota en colegio, cuando el profesor de historia justamente lo mostró en el aula y dijo, bueno, los que quieren para el cuarto bimestre no aprobar, este es el libro que vamos a leer. Y todos miraban el libro así con cierta sorpresa porque tenía pues más o menos 400 páginas, ¿no? En este formato que nosotros conocemos de la historia de los incas. Y todo el mundo era pues diciendo, no, no la hacemos, ¿no? Pero claro, finalmente algunos hicieron el esfuerzo y otros también sacaban provechos para hacer resúmenes y poder venderlos, que era parte de una estrategia seguramente para seguir adquiriendo el hábito de lectura. Cuando tú llegas a San Marcos, llegas en un momento en donde San Marcos está tomada por el ejército, hay una intervención militar. Y algo que recordarás seguramente eran pues estas famosas requisas o constantemente ahí estos círculos de seguridad que te revisaban pues prácticamente el alma, ¿no? Porque había que ingresar ahí con un cuaderno o una hoja o un blog nada más. ¿Cuántas de estas veces tú has podido experimentar esta situación en San Marcos? Bueno, en el año 96 sí, pues estaba ya intervenida la universidad y siempre que nosotros ingresábamos por las puertas, los vigilantes, que eran los militares en esos tiempos, te requisaban, te revisaban todo, todo, todo. Y hasta a veces uno ya creía que ya había perdido la dignidad. Entonces, inclusive pasaban por las aulas, ¿no? Y eso también perturbaba, o sea, daba miedo porque no estaban pues sin armas, sino venían con armas, ¿no? Entonces pasaban por la aula 6 7 8 toda esa parte, entonces siempre estaban viendo por las ventanas. Entonces uno es cachimbo, ¿no? Uno recién está ingresando a la universidad y ver militares con armamento y encima en la Facultad de Economía, Derecho, que están ahí en el techo como francotiradores, claro que eso te va a dar miedo, ¿no? O sea, no es que
Claro que te da miedo, ¿no? Inclusive cuando tú ibas al comedor, los militares eran los que cocinaban. Ellos eran los que hacían la comida y nosotros comíamos de eso. O sea, todo el mundo decía, pues, le están poniendo pólvora, le están poniendo tal cosa. Pero bueno, siempre nos alimentábamos del comedor, ¿no? Ah, esas famosas interminables colas que hacíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo por eso decía que relativamente hemos estudiado en esos años mejor, relativamente, ¿no? Con ese tipo de excepciones que te cuento. Siempre estaba en la biblioteca, no solamente en sociales, sino también en la biblioteca central. Entonces, había eso, o sea, en la O la universidad fuimos Biblioteca a España de la Casona, ¿no? Que también. muy pocos conocían. O la biblioteca central, la que estaba en el Congreso, lo que hoy día es, lo que ahora es el instituto, ¿no? El Colegio Real, ¿no? Entonces ahí también está la biblioteca central. En tu época de estudiante, ¿cuántas veces saliste a marchar en alguna efervescencia juvenil? Yo calculo que habré participado en marchas por lo menos unas 5 o 6 veces, ¿no? La más larga que recuerdo es que salimos de la ciudad universitaria hasta el rectorado que estaba en la segunda o tercera cuadra de la avenida Arenales, ¿no? Por toda la Venezuela. Vieron una travesía, una odisea era, ¿no? Porque no solamente era transitar por las calles en medio del tráfico y todo, sino porque en cada cruce de una avenida teníamos unos piquetes ahí de los policías que finalmente terminaban o dispersando o generando una mayor efervescencia estudiantil. ¿Cuántas veces tú has participado? Poco, muy poco, ¿no? Y el 97, 98, 99, siempre me metió así como como te digo, como en el archivo y casi el tiempo pasaba y uno salía, pero muy poco, o sea, a partir del año 99 en adelante, más o menos por mediados, por ahí sí he participado en las marchas contra Fujimori, ¿no? Hemos salido desde San Marcos caminando hasta la Plaza San Martín, ida y vuelta. Inclusive nos íbamos todos los estudiantes de San Marcos a la Católica para también concientizar a los estudiantes, ¿no? Que vengan con nosotros y podamos ir a marchar contra la dictadura. Pocas veces había Pero éxito, ¿no? pocas veces, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya después, ya terminando casi la universidad, ya me puse en ese tipo de batallas. Pero es emocionante, ¿no? Sí, Yo sí, recuerdo es en emocionante. realidad participar, era casi desde mi punto de vista, ¿no? Un análisis sociológico, antropológico de todas las cosas que pasaba a tu alrededor, el tipo de conversación, el rumor que corría, pues era realmente una cosa como para escribir un libro, una de las marchas, ¿no? Pero bueno, son parte de nuestras vivencias. Sí, e inclusive yo trataba un poco de también recoger, por ejemplo, los volantes que siempre en todas marchas aparecen, ¿no? Yo tengo esos volantes hasta el día de hoy porque yo pensaba que algún día se puede hacer también la historia sobre el tema de las marchas estudiantiles en pleno siglo. O sea, uno va pensando en el futuro, pero al final uno va dejando también cosas porque uno también tiene otras prioridades, ¿no? Pero yo tengo volantes en la casa, no como creador, sino como siempre estar recibiendo volantes. Y eso también es bueno, también tener parte también de ese pequeño archivo, ¿no? Te escucho hablar y pareciera que estoy hablando con el doctor Valdemar, no solamente por el Sí. tono de voz, sino por lo pausado, por lo tranquilo. Creo que hasta en eso de pronto podemos también copiar algunas cosas de nuestros maestros. No, no creo, porque yo siempre he sido pausado, siempre he hablado bajo, inclusive, muy tímido en ciertos aspectos. Inclusive el doctor me decía, no seas tan tímido, decía, pero siempre he sido, o sea, siempre he tenido ese perfil hasta el día de hoy, ¿no? Siempre he Bueno, por eso tenido... también seguramente te has llevado y te llevas también con el profesor Valdemar. Dime, y cuando uno aborda el siglo XVI, hay que conocer mucha paleografía, ¿no? Hay que tener mucha práctica en eso. ¿Cómo lograste vencer esa dificultad? Que para algunos ha sido pues, una barrera infranqueable, ¿no? Finalmente no han terminado de poder vencer eso y han cambiado de 18, quizás 19 o algo más republicano. En tu caso, ¿cómo ha sido eso? Una idea que una vez el profesor Carlos Lazo
ha sido un buen profesor en la Facultad de Sociales, un profesor también admirado por sus temas de investigación. Él una vez me dijo, para aprender paleografía hay que practicar. ¿Y dónde se practica? En el archivo. Y inclusive él decía, mira, si ustedes quieren solamente estar en el archivo, no vengan a clases, quédense en el archivo, y yo sabré en qué momento evaluarlo, decía eso. Y yo pues, paraba mucho en el archivo, no solamente en el arzobispal. Tenía un horario, lunes a domingo, ¿no? Sábado y domingo estaba en la Biblioteca Nacional, lunes a viernes en la mañana en el arzobispal, en la tarde paraba en el Archivo General de la Nación. Ese era mi horario durante mucho tiempo. Y he almacenado un montón de fichas, ¿no? Y eso decía el doctor, el profesor Lazo, decía que hay que aprender, y la mejor forma de aprender es que revisar protocolos notariales. Bajar del siglo XVIII ¿no? Bajar 18, que es tan sencillo, 17, vas a encontrar letras encadenadas, letras de todo tipo, y en los protocolos también vas a encontrar mucho tipo de letras de distintos, ¿no? Y en el 16, entonces ahí te detienes, leyendo, practicando, uno empieza realmente a detectar abreviaturas, las formas como ellos escriben, la semiótica también de las palabras, ¿no? Palabras también que son son palabras propios de la época. Entonces uno como estudiante va entendiendo. Así fue así se aprendió paleografía. Pero el curso de paleografía en San Marcos realmente te sirvió, o sea, te abrió un poco las puertas, me imagino, pero ¿realmente le sacaste provecho? Yo en particular, cuando llevábamos el curso de paleografía, entendía que sí, o sea, ayudaba, pero estar en el archivo era creo que una clase en tercera dimensión. Y justamente ahora que mencionas a Lazo, y bueno, hay algunos compañeros que no saben esto, cuando él me ofreció para ser jefe de práctica, justamente una de las cosas que me dijo era que yo quiero que tú estés en el archivo, porque ahí vas a entender y vas a un poco familiarizarte con el manejo de fuentes. Y claro, en esa época, para un joven como yo, y que de pronto venía con ciertas necesidades económicas, lo que me dijo es que no me podía pagar nada porque era una jefatura ad honorem, ¿no? Pero era anuales, o sea, no eran semestrales. Entonces yo decía, un año en el archivo, ¿no? Y finalmente, mira que algo que podría yo haberme negado, alguien me hizo recapacitar y se lo agradezco muchísimo, y que después finalmente me ha permitido no solamente conocer fuentes, manejo, sino también me ha abierto las puertas posteriormente, porque cuando uno sale de San Marcos con una carta como jefe de práctica, de alguna otra manera, pues ayuda de pronto a aterrizar en algunos espacios académicos, y fue el caso cuando llegamos al seminario de historia, cuando lo dirigía el doctor Macera, ¿no? Pero en esta de pronto, avance de la historiografía, también encontramos a historiadores que hacen el siglo XVI, pero como decías tú, no se ensucian las manos, no le salen hongos en las uñas y No sé. hacen producciones bibliográficas a partir de asistentes y todo. ¿Qué tan factible ves eso, no? Yo entiendo que a veces cuando uno lee, entiende un contexto de pronto mucho más enriquecedor, que te permite entender todo el hecho histórico a plenitud, a diferencia de recibir fichas, ¿no? Datos que puedan tus asistentes traer. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pues cada investigador pues tiene su forma de trabajar, ¿no? Si ellos pues mandan investigadores a revisarle, a buscarles información, pues bien por ellos, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno revisa la documentación, pues ahí tú lees, interpretas, o sea, te metes, estás ahí, ¿no? Ves esencia, ¿no? Ves mm, datos, ¿no? Y puedes interpretar, puedes inclusive comparar, ¿no? Pero cuando tú recibes fichas que ya alguien lo ha palografiado, entonces no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su propia forma, ¿no? De repente por un asunto de tiempo no pueden hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tampoco no tengo mucho tiempo, entonces el archivo también ya es muy restringido para mí, poco, no voy mucho como antes. Hay una familia también que hay que
hay que estar también con ellos, ¿no? Entonces, ese también es otra prioridad y bueno, lo poco que uno tiene también uno va visitando el archivo, ¿no? Entonces sería para mí más sencillo mandar investigadores y que me traigan fichas y se podía avanzar rápido. Pero no, esos son, bueno, son métodos pues de cada investigador, ¿no? Entonces, Claro, son estilos finalmente, pero se ve reflejado a veces cuando uno lee esos textos que son de pronto que tienen un contenido que sí describe de pronto un hecho histórico, pero no tiene ese sabor, ¿no? De poder de pronto encontrar otro tipo de relaciones que uno sí lo encuentra cuando comienza a leer los textos. Una de las grandes cosas que tú has hecho en San Marcos, aún siendo estudiante todavía, creo, es haber impulsado una revista, Ucupach. Ya no sé en qué número, qué volumen va, pero creo que fue también como una especie de acto de protesta, ¿no? En el sentido de que no habían muchos espacios para poder publicar de investigadores jóvenes. Y entonces tener revistas como estas ayudó un poco a que uno pueda atreverse a comenzar a publicar, aunque los textos o los artículos no sean pues trabajos ya así muy rigurosos, pero es ese primer peldaño que a veces uno hay que subir para poder perder el miedo, ¿no? De estar publicando. Cuéntanos cómo nace esa experiencia de Ucupach. eh, bueno, a lo largo de las visitas que uno hace al archivo, ¿no? Y los archivos también tienen algunas revistas y a veces se restringen muy poco, se restringen a los estudiantes. Entonces uno también con sus investigaciones, de repente mal escrito, ¿no? En esos años, ¿no? Entonces es posible que no te lo acepten. Entonces hubo una necesidad de fundar una revista. En el año 2000, cuando era estudiante, todavía fundé la revista Ocupacha. Hablé con algunos amigos, pensando pues de que también ellos podían subirse al proyecto, ¿no? Pero no, realmente no fue así. Y inclusive hablé con Pacheco, con Juan José Pacheco, y él dijo, pues, excelente, hay que hacer ese proyecto, dijo. Entonces, con él fundamos la revista. Lamentablemente, él se quedó, pues, en el número 2. Con él sacamos solamente el 2. Y a partir del 3 adelante, hoy estamos en el número 21. Yo lo he sacado solo, o sea, en un principio mis padres son los que han apoyado muchísimo. Entonces, este proyecto, siempre los padres, también cuando ven que el hijo, a veces ellos no quieren que estudies historia por un asunto de que te vas a quedar pobre. Bueno, son cosas que uno se preocupa pues, por los hijos, ¿no? Pero ya cuando ven de que el hijo realmente le gusta, le apasiona, le llama mucho la atención sobre esto y es parte también de su ser, es parte también de toda su motivación, ¿no? Entonces, su pasión, entonces ellos ya dicen, no, pues si eso le gusta, pues hay que apoyarlo, ¿no? Entonces ellos apoyaron mucho. Mis padres son también los que han apoyado mucho la revista, ellos también han financiado. Pero hay un momento que dijeron ya, esto no genera, ¿no? Esto no genera dinero. Pero bueno, uno siempre hasta el día de hoy, uno va publicando revistas no con la idea de generar pues dinero, ¿no? Esa es parte también de tu accionar. No, y Y una bueno, contribución generosa, ¿no? y la idea era eso, o sea, de que en esta revista no solamente publiquen investigadores pues con mucho prestigio, sino también estudiantes que estén en el quinto año, egresados. Entonces, la revista a lo largo de todos los años tiene, en todos sus números, siempre hay estudiantes, siempre han iniciado a través de esta revista. Por eso su nombre, ese nombre la busqué, la pensé, y por eso le puse Ucupacha, en el sentido del mundo andino, ¿no? Donde el sol se esconde, nuevamente vuelve a nacer, una semilla nace, es parte de la vida, ¿no? Y a lo largo de estos 21 años, más o menos, ¿has contado con algún auspicio fuera de la familia, en alguna institución, algún centro de investigación que apoyó en la publicación de esta revista? No. No he buscado, no he sentido buscarlo. La idea simplemente era mantener la revista 2 veces al año
Había un tiempo que de repente no salía porque estaba de repente haciendo estudios afuera, ¿no? Entonces, pero sí hubo ciertos tiempos que no se sacaba, ¿no? No solamente por el asunto económico, ¿no? Sino también por un asunto de tiempo, por estudios, ¿no? Pero cuando regresaba, nuevamente sacaba la revista. Entonces, eso siempre ha sido, ¿no? Ahora estamos en un proyecto con un Cupacha de que estamos subiendo todos los números a una página web. Justo la página web ya lo hemos creado y vamos a subir todos los números, y la revista también va a ser publicada de forma virtual y también de forma física, ¿no? Bueno, Entonces, adaptándose a los nuevos ah, tiempos, a los nuevos sí, formatos. eso es cierto. Entonces hay un grupo también que han sido convocados para que puedan ayudar muchísimo. Entonces el grupo trabaja mucho con esto de estar digitalizando los números y subir a la web, ¿no? Entonces Pero eso eso también también. creo que te ha generado a ti una disciplina, ¿no? En el sentido de que tenías que publicar en cada revista mínimo un artículo tuyo, ¿no? Entonces esto es como una autoexigencia y en realidad ha servido como para poder tener pues la necesidad de agendar, ¿no? Un artículo para la revista, que era también una forma de poder exteriorizar la formación, ¿no? Que tienes como historiador. No solamente para mí, sino también que yo también hacía invitaciones a mis colegas. Claro, Decía, yo he publicado me creo que un decía, par de oye, artículos ahí vamos a sacar el también. número tal, entonces prepara un número, prepara un artículo. Entonces también era motivarlos, no exigirlos, sino motivarlos para que también ellos puedan aportar con su trabajo, ¿no? Entonces, de eso se ha tratado. Cupacha siempre ha tratado de eso, hasta el día de hoy. Ujú. No ha perdido la esencia. No veo que ha perdido la esencia, ¿no? Y seguiremos sacando Cupacha hasta que se acaben las fuerzas, ¿no? No, nos alegra muchísimo eso. Nosotros cuando hacemos una revisión de alguno de tus proyectos y bibliografía, vemos que hay algunos trabajos compartidos en coautorías, ¿no? O proyectos de investigación que tienes a otro historiador junto a ti. Eh, Esto de aquí es una manera de agradecer también parte del apoyo, porque yo recuerdo cuando Lazo mencionaba, por ejemplo, y en alguna clase renegaba, decía, y profesor, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué está renegando? No, es que tengo que poner en este proyecto de investigación a tal persona, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Y decía, pero ¿cuál es el problema, no? Pero es que no escribe nada, pues me dice, y tengo que ponerlo porque tiene que estar ahí, son sus puntos, sus créditos que la universidad le exige, ¿no? Y nosotros nos matábamos de risa porque decía, profesor tan exigente, a veces cayendo en esas cosas, pero entendía pues que también había una manera de poder mantener ahí una cierta armonía dentro del espacio de San Marcos. Pero lo decía abiertamente, con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado. No es tu caso, me imagino, ¿no? Bueno, bueno, cuando uno empieza en la universidad, porque yo ingresé a San Marcos para enseñar el año 2011. O sea, todavía estuvo muy poco tiempo, ¿no? Y siempre ha habido estos proyectos, es cierto, pero hay profesores también que tienen otros proyectos y es también bien complicado buscar miembros para ser integrantes de un proyecto, ¿no? Y bueno, cuando ya se encuentra pues a los profesores se hace actividades, ¿no? Por ejemplo, el profesor, digo, profesor, usted se dedica, por ejemplo, al tema evaluar, por ejemplo, el tema de la redacción, o de repente en el tema de la bibliografía. Entonces siempre se da tareas, ¿no? De acuerdo al tiempo también que el profesor tiene, ¿no? Y viceversa también. Entonces, si el profesor también tiene un proyecto que lo ha trabajado, entonces uno va evaluando de esa forma, ¿no? La bibliografía, o también de repente aumentando un documento o cierta bibliografía para poder eso que sea consistente, ese estudio. Entonces era viceversa. No, yo no he tenido esa. Es cierto, yo he escuchado, no solamente del profesor Lazo, he escuchado también del profesor Valdemar, de muchos profesores, siempre renegando de ese aspecto, pero en cuestión mío no ha sucedido, ¿no? Entonces siempre los proyectos felizmente han salido a flote. ¿Cómo llegas a estudiar la maestría en historia en España, en una universidad que de pronto no está dentro del radar académico, ¿no? Una universidad que tiene un nombre bastante especial, histórico en España.
cómo logras finalmente terminar en esa universidad? Eso yo me entero porque a lo largo de, siendo estudiante también uno ha participado también en muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, de estudiante también ya había ido a Colombia, ya había ido a La Paz, siendo ponente de mis propias investigaciones sobre temas de estudios de evangelización. Y bueno, en ese tipo de proyectos, en ese tipo de eventos uno va conociendo gente, uno va conociendo amigos y yo los tengo hasta el día de hoy como amigos. Somos amigos cada vez que yo visito México o cada vez que visito otro país en Colombia o otro país, entonces siempre me encuentro con esos amigos de toda la vida y ellos son los que te avisan, mira, oye, que hay una beca, pues no te presentas y yo sé que lo vas a lograr, entonces, bueno, dije, pues vamos a presentarnos, ¿no? Y me presenté presentando un proyecto era sobre el tema de las independencias. Y claro, todo el tema de las independencias, pues, en el sentido de la participación de la Iglesia Católica en este proceso, ¿no? Que también es un tema poco estudiado. Y a eso fui, a buscar información, a buscar libros, bibliografía. Y la maestría solamente fue sobre temas de independencia. Entonces ahí te enteras mucho sobre cómo fue el proceso de independencia en México, en Colombia, en Chile, en Panamá. Entonces es un barrido, una radiografía de todo lo que es América, ¿no? Y entender también cómo las otras fuerzas también de otros países también están interviniendo en ello. Entonces es todo un proceso larguísimo y a mí me ayudó muchísimo a entender todo este proceso, ¿no? Y bueno, y el tema que yo investigué fue sobre este tema, ¿no? Que ya te mencionaba. Ujú. ¿Y qué rescatas de tu estadía allá? Me imagino que aprovechaste también para poder visitar archivos, conocer algunos repositorios que te han permitido tener una fuente de información que seguramente ahora en pandemia lo debes estar aprovechando, ¿no? Ya que no se puede visitar mucho los archivos. Sí, sí se ha aprovechado, por ejemplo, ir a la Biblioteca Nacional de Madrid, al Archivo General de Indias, y bueno, y a las bibliotecas que existen en las universidades, porque como son universidades del primer mundo, un libro, por ejemplo, que las bibliotecas allá están conectadísimas, todas. Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, este libro que está en la U de Sevilla, entonces tú lo pides y al día siguiente ese libro viene a tu universidad para que tú puedas leerlo. O sea, es otra realidad, otra forma de ver. Las bibliotecas están abiertas todos los días, o sea, está abierto las 24 horas del día. Imagínate, yo iba a la biblioteca a leer a las 2 de la mañana, 3 de la mañana viendo, porque también vi muchos libros, por ejemplo, allá sobre temas de visitas pastorales. Las visitas pastorales no solamente son de aquí, sino son visitas que también en la Edad Media también se daba. Y es más o menos también casi parecido, entonces muchas publicaciones sobre visitas pastorales, entonces uno tenía que leerlo, ficharlo, tomarle fotografía, entonces aprovechar al máximo porque yo sabía que ya no iba a regresar. Y eso es, ya no regresé más. Hay un libro que yo he leído con mucha satisfacción, es acerca justamente de la doctrina de Kanta del siglo XVI, XVII, porque bueno, está ubicado en la cuenca del Chillón, Lima Norte, que es un espacio que yo trabajo mucho y que de alguna otra manera me ha permitido conectar, ¿no? Eh, un sistema, ¿no? De control indígena en toda esta parte de Lima. ¿Este trabajo cómo surge? ¿Es parte de un proyecto que nace también en algún grupo de estudio o forma parte de alguna de tus tesis? Em, como te decía que cuando yo era estudiante, visitaba mucho el archivo. Y a veces en la tarde, me acuerdo, en la tarde en el Archivo General Nación, lo veía al doctor Loman, siempre revisando documentos, comiendo su chocolate. Entonces, todas esas cosas, pues, uno va motivando, ¿no? Va motivando, saludando al doctor. eh, y bueno, he fichado muchísimo y dentro de esos fichajes, de todo lo que dije, pues son proyectos de vida. Entonces dije, esto lo voy a trabajar para tal tiempo, esto lo voy a trabajar para tal tiempo, esto va a ser para la tesis de licenciatura. Y en el año 2001 yo sustento la tesis de licenciatura sobre Cañete
Y al año siguiente, 2002, me presentó a la maestría de Ciencias de la Religión. Ahora la maestría ya no existe en la universidad. Y en esa maestría uno presenta un proyecto para ingresar. Entonces yo armé mi proyecto sobre el tema de Canta. Al principio era como las visitas pastorales en la doctrina de Canta, pero a lo largo pues de definir, redefinir, ya uno va, y más la asesoría también de profesores, uno va definiendo, ¿no? Entonces ese proyecto nació en la maestría de Ciencias de Religión, y cosa que recién la pude sustentar después de mi viaje. O sea, esa quedó relegado porque habían proyectos también pendientes, entonces recién la pude sustentar en el año 2000, me parece que fue 2009 o 2010, no recuerdo muy bien. La maestría terminé en 2003, o sea, bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces ese proyecto nació en la maestría. La maestría que algo tenía que terminarlo, entonces felizmente se terminó y felizmente la unidad de posgrado lo pudo publicar, ¿no? Entonces ahí está. Tú estás ahora dictando clases en San Marcos. Eh, ¿Cómo está esta relación con el mundo virtual? Bueno, cuesta, pero uno va aprendiendo. Siempre uno también va acomodándose a la realidad, ¿no? Claro, extraña uno a los alumnos, siempre es también bueno conversar con los estudiantes, tomar un café, y en los cafés también se puede conversar sobre temas de investigación, de Las mejores archivos. clases, y bueno, ni siquiera clases, pero lo asumíamos como tal, era cuando íbamos a almorzar con el doctor Macera ahí a la calle Capón. Un almuerzo era una clase. Sí, Pero sí, sí. porque, y me imagino que las mismas cosas te puede suceder a ti con Valdemar y a ti con tus alumnos, ¿no? Sí, entonces se extraña mucho a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, uno se va acomodando con este tema de la pandemia y a veces el internet es lento, a veces del estudiante también se le va el internet, y entra, sale, pero bueno, uno se va acomodando, ¿no? Y bueno, vamos preparando también PPTs para que también la clase sea también dinámico, ¿no? Entonces es todo un proceso que hemos tenido que aprender. En cambio, en una clase de la universidad tú te sientas, hablas con los estudiantes, expones tus clases, el estudiante participa, entonces es una comunicación fluida, ¿no? Pero en cambio en el internet tú no sabes si el estudiante está conectado. Aparece su foto, pero tú realmente no sabes, ¿no? O una letrita, como decía el Sí, profesor Quiroz. sí, sí, no sabes nada. Bueno, Eso sucede, ¿no? vendrán seguramente tiempos mejores en donde de pronto podremos recobrar esta socialización que siempre nos hace bien en el sentido de que la conversación nos evidencia que hay todavía mucho que aportar. Dino, yo feliz que nos hayas acompañado en esta entrevista. La verdad que te agradecemos enormemente y esperemos que podamos tener nuevas publicaciones tuyas, nuevas noticias. Y bueno, dada tu cercanía con el doctor Valdemar, ahora que seguramente por ahí converses, a ver si lo animas pues a venir, ¿no? Yo lo he invitado, pero claro, él de manera prudente por el tema de la pandemia, todo, me parece que todavía en esa época no estaba vacunado, quizás ahora ya sí, nos acompaña aquí en Kilka Podcast. Nosotros encantados, va a ser un gusto poder recibirlo y seguramente también para nuestros seguidores escuchar al profesor Valdemar les debe traer muchos recuerdos. Te agradecemos a ti, Dino, y bueno, cuando quieras, nuevamente podemos conversar. Esta plataforma está abierta para ti y otros investigadores también. Muchas gracias, Santiago. Lo voy a hacer presente al profesor y bueno, pues le voy a decir que está invitado y si él viene, pues lo voy a acompañar, ¿no? Lo traigo desde allá, no, no hay problema. Ah, Pero de todos genial. modos le voy a avisar. Bueno, sí hay proyectos en futuro. Ahora tengo un libro que estoy buscando, ¿no? Es un libro sobre yauyos, también es un libro sobre el proceso de evangelización. Entonces uno va teniendo proyectos, ¿no? Más adelante trabajaré otra doctrina y bueno, y al final uno va haciendo un mapeo de todas las doctrinas de lo que es el Arzobispado de Lima, ¿no? Entonces es un proyecto de larga duración, Y te conviertes en es un trabajo especialista poco a poco, de evangelización del siglo XVI y XVII. Qué lujo. vamos trabajando poco a poco.
Entonces, Santiago, muchísimas gracias por la invitación, por tu generosa invitación. Y bueno, ahí estamos pues para la próxima, otra ocasión, ¿no? Muchísimas gracias. Genial. A todos nuestros seguidores de Kilka Podcast, sigan suscribiéndose a nuestras páginas. Vamos a tener más invitados. Nos vemos. Listo. Muy bien. Lindo. Creo que quedó muy, muy interesante. La verdad, sí, yo te soy sincero, en verdad te lo digo con el corazón. Yo noto que hay algo que has aprendido mucho del profesor Valdemar.